Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 27 de octubre de 2021 y esto es La Contracrónica. La práctica totalidad del mundo padece en estos momentos los rigores de una crisis energética repentina e inesperada. Los precios de la energía registran récords y coinciden con una crisis en el transporte internacional por la escasez de contenedores, lo que está tensando aún más el mercado. El problema afecta tanto al primer mundo como al tercer mundo. En Europa la energía eléctrica está más cara que nunca y en Estados Unidos algunos estados, como California, han registrado incluso apagones. La primera crisis energética en 4 décadas ha sido un shock, está siendo un shock para muchos que no se la esperaban y que parecen haber olvidado cómo el suministro de energía repercute en todas las áreas principales de la vida pública y de la vida privada. La energía es el producto más demandado del mundo y su precio influye directamente en todo lo demás, condenando a la economía a la crisis si se disparan y no garantizándole pero facilitándole la bonanza si el precio de la energía es barato. La actual crisis energética es particularmente aguda en Europa. Los precios del gas natural, del carbón, del petróleo y de la electricidad, sobre todo de esta última, de la electricidad, se han ido por las nubes, lo que ha provocado protestas en España, algunas protestas callejeras, escasez de gasolina en el Reino Unido, como si estuviéramos en los años 70, y ha puesto contra las cuerdas al gobierno francés y al gobierno alemán. El gobierno francés está tratando de tomar medidas in extremis y el alemán, como no se ha constituido todavía, pues está simplemente viendo llover. El ejemplo de Europa puede resultar especialmente instructivo para otros países. Ningún otro lugar ha invertido tanto dinero y ha realizado tantos esfuerzos políticos para construir sus mercados energéticos. Construir más que construir, ya estaban construidos para reconstruirlos. Sin embargo, en ninguna parte el fracaso ha sido tan grande. Al viejo continente no le bastan las energías renovables, en las que ha invertido a lo largo de las 2 últimas décadas miles de millones de euros y depende muchísimo de las importaciones de carbón, de petróleo y sobre todo de gas, que se compra en el norte de África y especialmente en Rusia. Es hora de plantearse y de planteárselo seriamente cómo Europa ha creado su propia crisis energética y qué lecciones pueden extraer otros países del mundo para no seguir por el mismo camino. Con el precio del gas natural en máximos históricos, ha subido casi un 400% desde principios de año. Vamos, ni en la peor de las pesadillas hubiéramos imaginado que en el mes de octubre, a las puertas mismas del invierno, nos íbamos a encontrar con el gas natural, que es fundamental en la generación de electricidad y también fundamental para la calefacción en prácticamente todos los países europeos que calientan las casas con calderas de gas. Pues ni nos imaginaríamos en enero, en febrero o en marzo que nos íbamos a encontrar así apenas 7 u 8 meses después. Pues bien, en torno a esto, a este no repunte, esta subida repentina e inesperada, como decía antes, de la energía, concretamente del gas, se ha abierto un interesante debate en Europa acerca del culpable de la crisis que la carestía repentina y la escasez repentina de energía pues ha supuesto para todo el mundo. Una parte de la población culpa directamente a las energías renovables y otros a las energías fósiles. Los primeros señalan a los aerogeneradores, Europa está llena de molinos eólicos, y a las placas solares, que, bueno, aparte de necesitar una inversión previa muy costosa, que en Europa ya se ha realizado con una dotación muy generosa de subvenciones a lo largo de los últimos 20 años, 25 años, empezó a mediados de los 90, la implantación masiva de la energía renovable en Europa, pues bien, le acusan de que aparte de todo el dinero que nos hemos gastado, entre todos, a lo largo de un cuarto de siglo, pues resulta que son intermitentes, por lo que no generan electricidad cuando hace falta. Los molinos de viento no generan un solo vatio cuando no está soplando el viento y las placas solares pues no generan un solo vatio de noche. Y en invierno, pues especialmente a partir de ya mismo cambian la hora este mismo fin de semana, las horas de luz son pocas ahora y serán menos dentro de 2 meses. Y luego las horas de luz además el sol no es que pegue muy fuerte. Estos son los primeros. Los segundos se centran en la odiosa dependencia del gas, bueno, y en general de los combustibles fósiles, del petróleo.
también del carbón. El carbón sí que se produce en Europa, pero también se importa muchísimo. Pero gas y petróleo, Europa tiene que importar del extranjero, de más allá de Europa, la mayor parte del que consume, vamos. Son dos materias primas contaminantes y ya por lo tanto tienen mala fama, que en Europa hay que importar en su práctica totalidad y cuyo precio, y esto lo señalan ahora con el dedo, su precio es muy volátil. Lo mismo pueden estar muy baratos que a la vuelta de 6 o 7 meses haberse disparado. Bien, ambos grupos tienen razón, tanto los que culpan de esto a las energías renovables como los que culpan de esto a la dependencia de los combustibles fósiles. Pero las autoridades europeas y los gobiernos nacionales llevan, y esto es innegable, llevan décadas convirtiendo la política energética en algo dependiente de la política climática, sin prestar atención alguna a la seguridad del suministro por un lado o al precio del kilovatio para el consumidor final por otro. Cualquier política energética debe priorizar esos dos puntos. Lo primero, que tengamos seguridad de suministro, que el suministro sea estable, que cuando encendemos la luz se encienda, y segundo, que no nos dejemos la vida por encender la luz. Bien, pues en los últimos tranquilamente 15-20 años, desde el protocolo de Kioto aproximadamente, bueno, más tiempo, porque el protocolo de Kioto es del 97, aunque es cierto que no entró en vigor hasta más tarde. Bien, pues en los últimos 20 años lo que han hecho las autoridades europeas y después, a modo de imitación, todas las autoridades, los gobiernos nacionales, en los Estados miembros, ha sido convertir la política energética, ya digo, cuyos principios deberían ser esos dos y a partir de ahí ya muchos más, pero las prioridades principales esas, pues la han subsumido dentro de la política climática. La realidad es que el fracaso de la política energética europea es mucho más complejo y tiene poco que ver con el debate entre energías renovables y combustibles fósiles. Alcanzar la seguridad en el suministro requiere equilibrar distintos factores. Tenemos, por un lado, factores de mercado, factores tecnológicos y factores geopolíticos. Claro, esto, como vemos, a un asunto tan árido, no encaja bien con las agendas ideológicas que, en definitiva, en los últimos años han sido las que han dictado las políticas energéticas. Veamos antes cómo Europa ha diseñado su mercado energético. Insisto, los últimos años. Tenemos por un lado los derechos de emisión que sobrecargan el coste de generación, los derechos de emisión de CO2. Y luego tenemos por otro lado la manera en la que se compra y vende energía. Es decir, como parte de la liberalización del comercio de energía, la energía es un producto que se compra y se vende. No solo lo compramos nosotros los consumidores finales cuando encendemos la televisión o encendemos el microondas, sino que en modo mayorista se compran y se venden todos los días grandes cantidades de energía. Bien, pues dentro de esa idea que tenía de liberalizar el comercio de la energía, la Unión Europea alentó a los Estados miembros hace ya años a pasar a contratos de suministro de gas basados en el precio spot diario, en lugar de negociar precios fijos a largo plazo con proveedores. Proveedores como por ejemplo Gazprom, que es una empresa rusa que hoy por hoy tiene el monopolio del gas ruso en Europa. Rosneft, por ejemplo, no le suministra gas a Europa, o la argelina Sonatrach, que es la que envía gas desde el desierto del Sáhara argelino, hasta España, Portugal e Italia. Bien, esto ocasionó algunos efectos negativos. Confiar en el mercado, con sus altibajos diarios, incrementó desde el principio la capacidad de Rusia para influir en los precios del gas. Rusia es el mayor proveedor, con diferencia además, de gas que hay en Europa. De allí proviene aproximadamente, dependiendo del año, pero de promedio el 35% de todo el gas que se consume en el continente. Esa posición de dominio le permite modular a placer el suministro y por lo tanto fijar los precios en definitiva, y si no formalmente, pero sí fijarlos de manera informal. Junto a eso, se ha invertido mucho dinero en unir Europa Occidental con Rusia mediante gasoductos directos submarinos por debajo del mar Báltico, justo en el fondo del mar Báltico, como el Nord Stream, que estuvimos este verano, hice una contracrónica sobre la segunda pata del Nord Stream, el Nord Stream 2. Bien, esto evidentemente pues ha desincentivado para que otros productores de gas inviertan en el suministro de gas al continente europeo. Una de las razones que explican la subida del gas en estos meses es la disminución, alegada por lo menos, no sabemos muy bien si es cierta o no, de los envíos de gas desde Rusia a través de los gasoductos, carísimos por cierto, recién construidos.
Con menos gas, llegando por el gasoducto ruso o por los gasoductos rusos, Europa tiene que depender de las importaciones en barcos metaneros de gas natural licuado, GNL, que es lo que llevan en los barcos. El GNL es más caro y además tiene que regasificarse para inyectarse en la red, y luego además, y esto es lo importante y lo que lo termina de encarecer, tiene que competir con China y con otros países de Extremo Oriente como Corea del Sur, que pagan más por el gas. Tradicionalmente había 3 grandes mercados de gas y por precio era el más barato de todos el de Estados Unidos, luego el europeo y ya por último el más caro el de Extremo Oriente. Es decir, que se está pagando ahora mismo el gas en Europa a un precio asiático, a un precio oriental, en lugar de los precios que se estaban pagando el año pasado, por ejemplo, cuando se estaba pagando el precio del gas el precio ajustado del gas proveniente de sus propios proveedores regionales a través de los gasoductos. Pero si bien la Unión Europea está comprometida a favorecer el libre mercado en algunos ámbitos, como hemos visto en otros no quieren saber nada de él. Al contrario, los Estados miembros diseñan sus políticas energéticas, como os he dicho antes, pensando más en el clima que en el precio o en la seguridad de suministro. Y esto obliga a las empresas eléctricas a generar con lo que le indican. No les dan muchas opciones y no con lo que produce una electricidad más económica. Además, y esto es importante, casi todos los gobiernos, luego ya por su cuenta y en función de sus necesidades políticas, fijan en mayor o menor medida las tarifas eléctricas, lo que introduce elementos extra de complejidad al asunto, y a esto habría que añadir los peajes que hay en algunos sistemas eléctricos, porque van cargando, en el caso español es paradigmático, van cargando sobre el recibo de la luz infinidad de cosas. Las 2 principales fuentes de energía renovable, hay algunas más, pero las principales son la solar y la eólica. Tendríamos también la hidroeléctrica, que es mucho más antigua, pero tiene unas limitaciones geográficas, es decir, no en todos los países es posible, en algunos donde el papel de la hidroeléctrica es importante, caso de España, pues todos los saltos del país están aprovechados desde hace décadas y cuesta mucho ahora mismo abrir una nueva central hidroeléctrica que no suponga un destrozo medioambiental y sobre todo que en su momento, entre los años 40 y los años 60, pues se aprovechó al máximo el potencial hidroeléctrico del país. Así que nos queda que puedan crecer a gusto, son la solar y la eólica. Una depende del sol y la otra depende del viento. Claro, a veces sucede, a veces no. En periodos regulares sucede que el sol no luce. Y también en periodos regulares, aunque no tan previsibles, que el viento no sopla. Y sucede que es cuando más se le necesita, es decir, pleno invierno, con un anticiclón persistente, pocas horas de luz, por lo tanto poca producción solar, y como está el anticiclón encima, pues no sopla el viento, o sopla muy poquito, pero es en ese momento cuando más energía necesitas, cuando tienes todas las calefacciones del continente encendidas. Bien, esto implica que las empresas eléctricas deben, a su vez, de disponer de una red de respaldo completa que pueda atender a toda la demanda si no luce el sol y reina la calma chicha. Mantener esta capacidad cuesta mucho dinero, porque las centrales de gas o de carbón, en España las centrales de respaldo son de gas, pero pueden ser de carbón o de fuel óleo, tienen que estar listas y preparadas para funcionar tan pronto como se precise de sus megavatios. Todos esos costes, las eléctricas lo repercuten al cliente final. Pero a pesar de que los países europeos han invertido miles de millones de euros en centrales renovables, parques eólicos, huertos solares, en fin, la geografía europea, si viniese alguien desde 1970 y visitase Europa, alguien que se hubiese muerto en 1970, quiero decir, y recorriese Europa, la mayor parte de lo que viese le resultaría familiar, empezando por las autopistas, pero le llamaría mucho la atención cómo ha cambiado el paisaje de manera artificial. Es decir, el continente se ha llenado de molinos, de aerogeneradores, en algunos países hay cantidades ingentes, caso de Alemania, por ejemplo, el caso de España, también de paneles solares que son ubicuos, que están por todas partes en los tejados de
las casas, en los campos, en fin, que es algo que recuerdo a mi generación, nos lo contaban de niño. En el futuro se producirá la energía mediante paneles solares. Lo que no pensábamos es que íbamos a ver tanto panel solar y a su vez que no se resolviese del todo el asunto de la escasez de energía o del precio de la energía. Pero bueno, que se han invertido muchísimos y se siguen invirtiendo muchísimos, empujado en este fenómeno en buena medida por subsidios provenientes del contribuyente, pero bueno, el hecho es que una buena parte de la planta renovable en Europa se ha construido en los últimos años y se ha hecho con la idea de ir sustituyendo esos combustibles fósiles que había que importarlos. Bien, pues en lo que se hacía esto se han descuidado inversiones clave en la red eléctrica, porque al final sucede que no hay dinero para todo. Es decir, puedes gastarte dinero aquí o gastártelo aquí, pero no puedes gastártelo en las dos cosas. El dinero afortunadamente es limitado y evita que se hagan muchas locuras. El suministro estable de electricidad requiere no solo de generación, aparte de las centrales, requiere de infraestructuras de transporte, de transformación, que garanticen además la redundancia del suministro, que si se cae, qué sé yo, una subestación, pues otra ocupe su lugar y haga su trabajo. Una red bien mallada y un país en el que no se va la luz, como es el caso de los países europeos, porque tiene redes bien malladas. Esas redes cuestan también mucho dinero. Primero construirlas y luego mantenerlas, porque no viven del aire. Entre tanto, los gobiernos, pues nada, siguen a lo suyo y siguen anteponiendo su agenda climática sobre el propio sentido común. Insisten en electrificar el parque móvil, es decir, todos los automóviles, camiones, autobuses del continente, porque es menos contaminante, lo cual evidentemente se lo compramos sin problema. Sin duda, será mejor tener autobuses eléctricos que autobuses de gasóleo. El problema está en que las redes eléctricas actuales en Europa no podrían soportar que todos los vehículos fueran de propulsión eléctrica. Tiene que ser una transición mucho más lenta de lo que pensamos. Si mañana, por arte de Birloque, convirtiésemos, pues no sé cuántos automóviles hay en España, pero deben de rondar los 35 millones tranquilamente, todos se convirtiesen con una varita mágica en vehículos eléctricos, tendríamos un problema, y es que tiraría la red eléctrica porque no está preparada para una sobrecarga como esa. En algún programa que he hecho sobre vehículos eléctricos ya lo he comentado con más profundidad. Luego, por último, ni la Unión Europea ni la mayor parte de sus Estados miembros quieren saber nada de buscar y explorar, y extraer gas en el continente, a pesar de que se sabe a ciencia cierta que hay grandes reservas de gas de esquisto en Europa. Hay un gran depósito, por ejemplo, bastante grande en el norte de Alemania y en Bélgica, los Países Bajos. Hay otro más en el centro-norte de Francia, también en el sur, la zona de Marsella. Otro más en el norte de España, en lo que es el País Vasco, Cantabria, el norte de Burgos. Pero no se quiere explotar este gas por motivos medioambientales. Los gobiernos han cedido una y otra vez a la presión de las organizaciones ecologistas o han prohibido explícitamente y de manera clara e inequívoca la fracturación hidráulica, que sería necesaria como procedimiento para sacar de la tierra, arrancarle a la tierra ese gas de esquisto, o han aplazado el asunto sine die. Extraer gas de esquisto tiene, pues cualquiera que conozca el método, pues que tiene complicaciones medioambientales, pero en otros lugares del mundo no son tan escrupulosos. Lo extraen y se lo venden a precio de oro a los europeos. Bueno, ayer, de hecho, esta noticia es de este mismo martes. Los de Greenpeace impidieron que entrase un barco metanero que venía de Texas con gas de esquisto en el puerto de Sagunto, donde hay una planta de regasificación, venía con GML. Bien, traía este gas para inyectarlo a la red española de gas y no le dejaron atracar. No sé si a estas horas lo habrá conseguido. Algo similar a esto, a los problemas con la minería, sucede con la energía nuclear, con la excepción de Francia, que apostó ya por la energía nuclear hace más de 40 años, en los años 70, con la primera crisis del petróleo. El resto de Europa no quiere saber nada de esta forma de generar electricidad barata una vez has hecho las inversiones previas. La central nuclear, a la vuelta de unos años, cuando ya has pagado la inversión de construirla y ponerla en operación, a partir de ahí genera mucha cantidad de electricidad a un precio muy bajo y, sobre todo, y esto sí encajaría bien con la agenda climática, es libre de emisiones. Es cierto que cuando vemos una central nuclear desde fuera, con esas chimeneas tan grandes que se parecen a la de Springfield, el pueblo de los Simpson, que parece que sale un humo, ¿no?, de color blanquecino. Eso no es humo, es vapor de agua. Bien, pues ninguno de estos pruritos tan típicamente europeos tiene el gobierno ruso.
Allí se extrae de la tierra hasta la última brizna de gas y no se le ponen cortapisas a la energía nuclear. Bueno, de hecho, en estos momentos, esto es, actualmente tienen previsto abrir 28 reactores nucleares. Todo esto en la próxima década, antes de 2031 o 2032. Hace de hecho un par de años, año y medio, abrieron, creo que fueron 2 nuevos en Rusia, 2 reactores nucleares. En buena medida porque están cerrando antiguos que estaban operativos ya desde los años 60 o 70 del siglo pasado. La electricidad rusa de cualquier manera no llega hasta Europa, pero sí su gas. Para Rusia el gas es una interesante fuente de ingresos que les reporta miles de millones de euros de divisa fuerte todos los años y además de eso es un arma geopolítica de primera magnitud. Hace 2 semanas, el embajador ruso en la Unión Europea, un tipo llamado Vladimir Sisov, sugirió que hay un vínculo, lo sugirió, no lo dijo claramente, es diplomático a fin de cuentas, sugirió que hay un vínculo entre el suministro de gas y el comportamiento de Europa, las formas en las que tienen y que se gastan los europeos con la propia Rusia. Insinuó que la escasez de gas que hay ahora mismo, y esa escasez ha provocado carestía, podría resolverse si Europa dejaba de tratar a Rusia como un adversario. Lo de adversario lo dijo textualmente. Esto provocó en el acto, además, un escándalo muy sonoro en Alemania, que es el país más dependiente, con diferencia del gas ruso. La Agencia Internacional de la Energía estimó, esto fue en septiembre, que Rusia podría hacer más para aumentar la disponibilidad de gas en Europa. Automáticamente, según llegó la noticia, pues Putin respondió airadísimo asegurando que Gazprom ya ha enviado un 10% más de gas a Europa este año que durante el mismo periodo de 2020. Es posible que así sea. Aquí tenemos por un lado lo que dice la Agencia Internacional de la Energía y por otro lado lo que dice Vladimir Putin. Pero cabe preguntarse por qué Rusia no está bombeando más, aprovechando la capacidad sobrante de los gasoductos ucranianos. Por ser más directos, ¿está Vladimir Putin reteniendo deliberadamente el gas? Y si así fuese, ¿qué pretende con ello? Son 2 preguntas importantes, ¿eh? Las respuestas a estas preguntas han de tener en cuenta tanto los factores de mercado como los factores geopolíticos. El manejo que está teniendo, la gestión que está teniendo Rusia de la crisis energética en Europa es un equilibrio complicado, en el que el gobierno ruso además quiere lograr 3 objetivos o asegurárselos. Por un lado, que Rusia tenga suficiente gas almacenado para el invierno, que lo necesita para calentarse. Rusia es el país más frío de esta parte del mundo. Eso por un lado. Luego, por otro, acabar con la oposición en Alemania al Nord Stream 2, que todavía falta por ser autorizado. Y evitar, por último, el uso de los gasoductos ucranianos para que el gobierno hostil a Moscú por lo menos, de Volodymyr Zelensky, no ingrese tasas de tránsito y se vea debilitado. El verano pasado, lo comentamos aquí en La Contra, los importadores europeos de gas advirtieron que Gazprom estaba reduciendo el bombeo de gas a través del gasoducto Yamal Europa, que es un gasoducto bastante antiguo que viene desde Siberia, pasa por Bielorrusia y Polonia y ya luego se mete en Europa Occidental. Y aparte de ese hay otro que se llama Transgas, que va por Ucrania y Eslovaquia, parte del Yamal Europa. Gazprom, que como os decía antes tiene el monopolio de las exportaciones de gas por gasoducto, se defendió diciendo que necesitaba recargar sus propias instalaciones de almacenamiento, que por lo visto estaban casi agotadas desde el invierno pasado. Los datos disponibles muestran que Gazprom tiene razón, necesita reponer sus inventarios nacionales de gas después de un invierno muy frío. En abril, el inventario nacional de Gazprom estaba en el 16%, cuando lo normal en esas fechas es que ronden del 35 y el 45%, vamos al llegar la primavera. Al igual que en Europa, el frío y el repunte de la producción industrial después de la desaceleración provocada por la pandemia habían agotado las reservas. Bien, esto significa que la compañía necesita bombear hasta 60.000, es un disparate de gas, 60.000 millones de metros cúbicos. Esto es más de la mitad, pues casi 2/3 de lo que consumió Alemania en 2020. Pues eso es lo que necesitan meter en sus almacenes de gas para garantizar el suministro en Rusia de cara al próximo invierno. Así que vemos que Gazprom ha priorizado reponer antes las reservas nacionales, al tiempo que cumplía con sus obligaciones contractuales en Europa, pero sin entregar ni un metro cúbico adicional. Esto, junto con la fuerte demanda asiática que ha llevado a los proveedores de gas natural licuado a desviar sus cargamentos allí porque se pagan mejor, ha estrangulado el mercado europeo. Según el gobierno ruso,
Los depósitos de gas, sus reservas, estarán llenas el día 1 de noviembre, es decir, dentro de apenas 4 días. Ahí es cuando Gazprom podría comenzar a desviar una cantidad significativa de gas a Europa. Es en este punto donde la política entra en acción, ya que hay varias rutas para bombear ese gas. Puede hacerlo por los gasoductos ucranianos, que es lo tradicional, o por los del Báltico, los nuevos. Putin no quiere enviar gas por Ucrania, lo ha dicho por activa y por pasiva. Tiene además 3 poderosas razones para hacerlo. La primera de orden económico. Si envía el gas directamente a Alemania, no tiene que pagar tasas a los países de tránsito, como Ucrania o Polonia. La segunda es de orden político. Ni Ucrania ni Polonia están en buenos términos con el Kremlin. Y la tercera de orden empresarial. El Nord Stream 2 ya está finalizado y listo para entrar en operación, como os comentaba, pero parte del Bundestag se opone a él, entre ellos los verdes, sobre todo los verdes, que podrían formar gobierno con los socialdemócratas antes de que termine el año. Gazprom, por su parte, ya ha comenzado a llenar ese gasoducto, algo que les llevará alrededor de un mes, porque hay que introducir 1.500 millones de metros cúbicos de gas. A partir de ahí ya dependerá del gobierno alemán que los 9.500 millones de euros invertidos en el gasoducto sirvan para algo. Que Rusia logre todos esos objetivos dependerá de las condiciones del mercado, de los vaivenes, de la política europea y, por supuesto, del clima. Si el invierno viene frío, como el año pasado, y el gas, pues aparte de encarecerse aún más, empieza a escasear, Dios no lo quiera, Putin podría salirse con la suya, pero a expensas de los bolsillos de los consumidores europeos, que han terminado pagando muy caro la miopía de sus dirigentes. Había mucha expectación desde hace meses en torno a HBO Max. Pues bien, ayer llegó a España y lo hizo con una oferta irresistible. 50% de descuento para todos los nuevos clientes. Y aquí viene lo bueno. A partir de ahí, el resto de tu vida a solo 4,49 euros al mes. Lo de irresistible no es broma, porque con HBO Max tienes todas las series y películas que amas en un mismo lugar. Con HBO Max tienes todo el contenido de Warner Bros. Desde la saga Harry Potter hasta todas las de Matrix, El Señor de los Anillos, It, Godzilla y todos sus grandes estrenos. A partir del año que viene, todas las películas de Warner Bros. Estarán disponibles sin coste adicional, tan solo 45 días después de su estreno en el cine, para que las veas calentito en tu supertele. Y eso no es todo. Todo el universo DC, Joker, la Liga de la Justicia, Aquaman, Shazam y todas las películas de los mejores superhéroes. Y en series, en fin, ¿qué queréis que os diga? HBO ya sabéis que es sinónimo de calidad suprema. Todas sus grandes series icónicas y los mayores éxitos del momento, Succession, la super esperada precuela de Juego de Tronos, House of Dragon, The Nevers, la nueva Gossip Girl. También hay mucho contenido nacional, todo imperdible, por supuesto, y que arrasa entre la crítica y entre el público, como Venga Juan, 30 monedas, Patria, Todo lo otro y la serie documental de Dolores, la verdad sobre el caso Baninkoff. Ah, y por supuesto, un catálogo interminable de contenido infantil y juvenil también, de la máxima calidad de Cartoon Network, como por ejemplo Looney Tunes, Scooby-Doo. En fin, entra en hbomax.com y date de alta para no perderte nada. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Marisa, de Chile, que nos habla de la tercera dosis de la vacuna. Estaba escuchando tu programa de las terceras dosis de vacunas que emitiste el día de ayer con Andrea. Según lo que yo había escuchado hasta ahora, la tercera dosis de vacuna tenía que ver con el periodo desde el cual, en el que se había cumplido la vacunación de la segunda dosis. Es decir, por lo que recuerdo, que después de 5 o 6 meses de esa segunda dosis la vacuna perdía efectividad. Es así como los países que primero vacunaron con primera y luego con segunda dosis, como fue Israel, luego el Reino Unido y después venían Chile y posteriormente se agregó Uruguay. Esta segunda dosis ya está aplicada hace bastante tiempo. En el caso mío completé la segunda dosis en abril, luego hace un mes, en septiembre, 5 meses después de la segunda dosis, se me aplicó la tercera.
Entonces, escuchando el programa me surge la duda si ahora la información es diferente, si estamos hablando de una tercera dosis porque es necesario completar las dos primeras y eso significa ponerla antes de los 5 o 6 meses en que pierden efectividad, que parece ser lo que es lo que está haciendo Portugal, o bien si estamos pensando que es a los 5 o 6 meses. Si fuera así, España, que está completando las segundas dosis hace menos tiempo, quizás todavía no necesitaría la tercera dosis de refuerzo, faltarían un par de meses. Esa es mi duda. Agradezco tu programa, agradezco a Andrea y que tengan una buena semana. Gracias. Lo que nos vino a decir Andrea ayer, el programa de ayer, o al menos yo entendí, es que esta tercera dosis es una dosis de refuerzo, que según han concluido los científicos, complementa las otras dos. Pero vamos, aquí lo dejo porque ya me has hecho dudar, aquí lo dejo para que recoja el testigo Andrea y si lo cree conveniente pues te responda por este mismo medio. Bien, seguimos con Germán, que es de Perú y que a raíz del programa del lunes sobre la ETA nos habla de unos primos suyos peruanos, los de Sendero Luminoso. Muy buenas noches, Fernando. Primero agradecerte por los programas, las innumerables horas con las que disfruto ambos programas, la contra y la contrahistoria, son muy buenos. Gracias. Bueno, te llamo para hacer un comentario relacionado a tu último programa donde hablas sobre ETA y el nuevo relato. Bueno, quería decirte que cuando escuché la última parte del programa sobre el nuevo relato que se manejan o que vienen cantando distintas voces desde la izquierda, quería hacer una analogía, o no analogía, un símil con la versión peruana. Fíjate, en Perú hubieron muchos grupos guerrilleros igual, todos inspirados por la gesta cubana, ¿no? Eh, del 59. Pero todos en Perú, al menos los que aparecieron en los 60 y no tengo entendido si en el 70 no estoy seguro, pero fueron sofocados rápidamente. Pero en los 80 aparecieron dos grupos terroristas. Uno de ellos particularmente sanguinario, mundialmente conocido creo, o al menos en la región, Sendero Luminoso, ¿no? Sendero Luminoso se le atribuye la muerte de aproximadamente 40.000 personas, o sea que ya el número lo deja muy de lejos a ETA. No, claro, una vida es una vida, lo sé, perfecto, pero fíjate que en números es mucho más sanguinario. Los métodos con que este movimiento, esta agrupación, ellos hacían llamar un partido político comunista, los métodos que tenían eran muy sanguinarios, mataban, podían simplemente asesinar a toda una población campesina, simplemente porque no se prestaba o lo que ellos creían que no era, pues, no estaban, digamos, dispuestos a seguir su gesta, ¿no? ¿Ok? Pero ellos también aspiraban a ser más o menos una especie ellos hacían llamar maoístas, o sea, en otras palabras, ellos seguían el manual, el manual del comunismo típico, ¿ok? Pero ¿qué pasó? Fueron derrotados y como bien dices, como en el caso de ETA, militarmente en el año 92 en el gobierno de Alberto Fujimori, a quien también se le atribuye varias muertes ya durante su gobierno, sobre todo en el primero. Muertes todos bajo un grupo militar denominado el Grupo Colina, ¿no? Hubieron dos casos muy sonados, el caso de la Cantuta, el caso de Resaltos. Cualquier peruano y alguno que esté enterado sobre la historia peruana contemporánea, pues lo sabrá, ¿ya? Y bajo estas dos acciones donde se asesinaron, no estoy seguro, pero exagerando, 30 personas o ya 50 personas, ¿ok? Se le atribuye, o toda la izquierda nos ha vendido el cuento a partir del 2000, cuando Fujimori cae, que Fujimori era un genocida, que Fujimori y Abimael Guzmán, el líder de esta banda terrorista Sendero Luminoso, eran símiles y los dos estaban en una guerra. Nos quieren vender eso y hasta cierto punto lo han logrado. He escuchado a muchos jóvenes, bueno, yo ya sobrepaso los 30, tengo 34 años, ya de alguna manera siempre trato de informarme y no caer en este tipo de cuentos, pero los jóvenes, los que tienen, digamos, entre 18 y 25 años, caen en este relato y ellos repiten y siempre comentan que Fujimori y Abimael estuvieron entrampados en una guerra civil y ambos son culpables de las 70.000 muertes que ocurrieron en el Perú durante esta época llamada terrorismo. Estas cifras vienen de una cosa denominada en la Comisión de la Verdad, que tampoco es para explayarme, ya me estoy explayando mucho en este audio, pero lo que trato de decir, Fernando, a ti y a todos los contraescuchas, es que la izquierda romantiza este tipo de movimientos
post, o sea, cuando ya han caído, ¿no? Y romantizan, no, es que ellos vieron pues las injusticias de las cosas y trataron de luchar, ¿no? Y obviamente el Estado represor y ambos, opresor, represor, y ambos, digamos, estaban en igualdad de condiciones, ambos tenían las mismas intenciones y la gente inocente pagó los platos rotos, ¿no? Y no es así. Yo trago cada vez que escucho este tipo de comentarios, bueno, me acudo a la historia y les trato de explicar a los más jóvenes que el grupo terrorista Sendero Luminoso era eso, era un grupo que quería el poder y ese era su mecanismo. Y el Estado, al no saber cómo combatirlo, pues cometió una serie de torpezas, pero jamás había pues una intención del Estado de asesinar por asesinar, ¿no? Se atribuye que hubieron muchas muertes en el gobierno del 80 al 85, Fernando Belaúnde, y 85-90 de Alan García. Y luego viene pues la de Fujimori, pero particularmente se agarran, digamos, con la de Fujimori, porque Fujimori, pues, tú sabes, impulsó muchas medidas en el año 92, impulsó muchas medidas de tinte, vamos a decir, de lo que ellos denominan neoliberales, ¿no? Y creo que por ahí va el asunto de por qué tratan de igualarlo. Y esto es peligroso, ¿por qué? Pues porque simplemente la historia, si no se ha aprendido nada, estamos condenados a repetirlo. Y ahí radica justamente también lo símil con el caso de ETA, que tú decías de que en España hay muchos políticos ex simpatizantes, o digamos que eran simpatizantes, vinculados a ETA y que ahora ocupan puestos públicos. Pues bien, en Perú pasa lo mismo ahora con Castillo. Hay muchos ex condenados a terrorismo, o perdón, ex condenados no, relacionados con algunos terroristas, ¿no? Simpatizantes de este movimiento Sendero Luminoso, estos asesinos, y ahora pues campean y ahora ya están en varios organismos del Estado, en varios puestos públicos, no solamente en el institucional, sino también en provincias. Primero empezaron con provincias y ahora en el Estado-Nación. No olvidar que Pedro Castillo pues viene del CONARE, que es un movimiento o un movimiento sindical de profesores vinculado, pues, que era un brazo político de Sendero desde la clandestinidad, ¿no? ¿Ok? Entonces, fíjate a dónde hemos terminado, ¿no? Justamente porque, usando las palabras de los comunistas, en lo militar fueron derrotados, pero no en lo político, al parecer, ¿no? Bueno, no me quiero explayar más. Muchas gracias, Fernando, por tu programa. Muchas gracias. Soy peruano, soy de Lima, y espero algún día visitar Madrid y poder estrecharte la mano. Muchos saludos. Gracias. Sendero Luminoso, Germán, fue mucho más mortífero que la ETA, pero en órdenes de magnitud. ETA asesinó a 853 personas en 40 años. Muchísimas, sin duda, pero es que Sendero Luminoso mató a unas 40.000 personas en la mitad de tiempo. El Sendero Luminoso no apareció hasta 1980, es decir, más de 20 años después que ETA, y además lo desmontaron mucho antes. Vamos, que lo de Sendero Luminoso fue una auténtica carnicería. Lo que sí se parecían los dos eran los fundamentos ideológicos, que eran bastante similares. Bueno, en el caso de ETA en origen era marxista-leninista, mientras que Sendero Luminoso era marxista-leninista maoísta Pensamiento Gonzalo, que era el nombre que se había puesto, el sobrenombre, el nombre de guerra que se había puesto a Abimael Guzmán. Pero vamos, sobre todo se parecen en cómo sus herederos han ido articulando el relato. En fin, ahí tienes a Vladimir Cerrón, que pasó por la Contracrónica la semana pasada, y a buena parte del nuevo gobierno peruano, que son todos nostálgicos de Sendero Luminoso. Es importante tener bien presente el pasado, conocerlo a fondo y contextualizarlo adecuadamente. Primero, porque así evitas que los activistas políticos de uno u otro signo se apoderen de él. Y segundo, porque si tenemos una imagen fiel del pasado, no lo repetiremos, o las posibilidades de repetirlo son pequeñas. Y de lo que se trata, a fin de cuentas, es de que no volvamos a tener que padecer un flagelo, como el de ETA o como el de Sendero Luminoso. Bien, seguimos con Fausto, que a cuenta de la pareja de perros, unos podencos, que se quedó atrapada por la lava en La Palma, nos cuenta lo siguiente. Reflexionando acerca de los podencos aislados en una azotea rodeada de lava los últimos días y de cómo ha terminado esta historia, me viene a la mente una vieja discusión acerca de lo privado versus lo público, que has comentado tanto en todos tus espacios. Cuando se descubrió la situación de estos animales, nuestro gobierno progresista animalista, de sensibilidad infinita hacia los sentimientos y sobre todo colega de los klingos oprimidos de la galaxia, decidió mirar para Burgos, que es, pues, en dirección completamente contraria a lo que es La Palma.
iniciativa pública cero. Yo entiendo por mi parte que es justificable, pero también demuestra que tampoco hay ideas, ¿no? Porque un puñetero helicóptero tampoco era para tanto, ¿no? Que se hace esto con mucha frecuencia cuando se va al monte. Algunos que van a la montaña y se pierden allí, pues es bastante sencillo, no parece tan complicado. Pero he aquí que aparece una iniciativa, bueno, privada, que es a bombo y platillo en todos los medios y parece que está como que certificada y aprobada por el gobierno. Entonces yo no sé hasta cuándo era privada, ¿no? El grupo este de Galicia que iba a hacer unos drones y tal. Pero bueno, ole, alguien propone algo. Está guiado por el gobierno, pero alguien propone algo. Ahí está el padrastro Estado para decidir cuándo y a qué precio. Y supongo que esperando, pues eso, parasitar al gusto del éxito de esta iniciativa privada. ¿Privada o no es privada? No tengo ni idea porque no se han dado detalles. Tampoco lo he investigado, siendo honesto. Para mí esto es una solución concertada. De momento, el Estado, lo público, solo está pasando el cacillo en el problema. No hay ninguna solución. O sea, no nos dice nada. ¿Qué nos dice? Que hay unas imágenes de unos podenquitos ahí y ya, ¿no? Y entonces de repente un día pones las noticias y alguien ha salvado a estos canes. El equipo A. Una iniciativa completamente privada, sin repercusión en el resto de la ciudadanía, sin generar colaterales, sin ruido, sin hacerle daño a nadie, pero sin embargo con mucho miedo, aterrada, porque no han dicho quiénes son. Lo realmente útil y eficaz para el ciudadano viene de una iniciativa completamente privada, no intervenida, no guiada, no certificada, no sancionada. Pero esta iniciativa no puede compartir su éxito porque seguramente lo que va a ser es penalizada. Nadie les va a dar las gracias. Nadie va a decir, bueno, habéis hecho una cosa fantástica donde los demás estaban comiendo la cabeza y no sabíamos cómo resolverla y vosotros lo habéis hecho en 0, en prácticamente nada, sin esfuerzo, sin causar daños, sin... Pero no pueden decirlo, porque lo único que haremos va a ser darles caña, hacerles daño. Los perros al final, según creo, lo leí el otro día en el ABC, los rescataron, pero no se sabe bien quién fue, ni creo que se sepa, porque al parecer los busca la policía. Le chafaron al gobierno la campaña de propaganda que ya se habían montado con los pobres perros. Los veía yo ya, los perritos, en el Palacio de la Moncloa, con Yolanda Díaz, dándoles unas chucherías, mientras Sánchez condecoraba a los rescatadores. A este Pedro Sánchez es gafe, no le sale nada bien. Bien, pues terminamos ya, vamos con Pizarro, que nos habla de los 10 años sin ETA. Bueno, sin ETA matando. El supremacismo vasco instigó la barbarie terrorista hace décadas y ahora el supremacismo vasco campea por los parlamentos regionales y nacional. Y los terroristas no responden por cientos de asesinatos no resueltos. Hace unos años cesaron las muertes y se consolidaron estos dos fracasos de la sociedad española y del Estado de Derecho. El crimen no acaba cuando lo decide el criminal, sino que acaba cuando se hace justicia. Y la comprensión del terrorismo debería inhabilitar no ya para la política, sino para acceder al saludo de la gente de bien. Como no nos matan, dejamos como sociedad que nos chuleen. Cuando nos mataban, muchos tenían miedo, y ahora que no nos matan, son marabunta los que quieren mirar hacia adelante, asumiendo el supremacismo vasco y la injusticia como un pago razonable. Actitud entendible y nauseabunda. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, que es 27 de octubre, mañana será 28 y estaré por aquí de vuelta. Hasta mañana, amigos.